exposición del fotógrafo Jesús Abad Colorado en el convento de San Agustín, en la octava con sexta. Los invito a que vayan a ver estas dos exposiciones que son muy discientes de lo que ha sido esta tragedia colombiana de tantos años. Ya ha sido costumbre en los grados siempre tener un invitado especial. Aquí tuvimos a Daniel Samper Pisano, a pocos días de la famosa masacre de los periodistas en París de Canal Argent. Estuvo Nicanor Restrepo, estuvo José Alberto, el presidente del Grupo Argos, Vélez, estuvo Juan Martín Caicedo hablando sobre todo el tema de infraestructura, hoy estuvo hablando de todo este tema de la revolución digital, estuvo una funcionaria de Google, una alta funcionaria de Google hablando sobre eso, sobre la revolución y cómo nos va a cambiar la vida, y dijo una frase que se me quedará para siempre. Dijo que el humanismo es lo que nos va a salvar porque ya la revolución tecnológica está aquí. Y eso es una frase muy poderosa, dicha por una funcionaria de Google, es todavía más poderosa. Dijo que no que el humanismo nos va a salvar, sino el humanismo es lo que viene porque la tecnología, y es lo que nos va a sacar de donde estamos porque la tecnología ya está acá. Quiero darle una muy cordial bienvenida a Juan Esteban Costaín. Juan Esteban es historiador, tiene una maestría en Historia del Mediterráneo de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, novelista y escritor. Publicó su primer libro de relatos, Los Mártires, en 2004. En 2007 publicó también con Seis Barral su primera novela, El naufragio del imperio, un divertimento histórico sobre el imperio napoleónico y sus bifurcaciones en América. En 2010 sacó su segunda novela, Calcio, sobre fútbol, publicada en España y en Colombia por Seis Barral, en Italia por Marco Tropea y en Polonia por Revis. Premio Espartaco de novela histórica en la Semana Negra de Gijón. En 2014, un libro muy divertido que se lo recomiendo, que se llama El hombre que no fue jueves, de Penguin Random House, traducido en Italia por Fassi, con la que obtuvo el premio Biblioteca Narrativa Colombiana de EAFIT. En 2018 publicó también con Random House una antología con sus ensayos Ningún tiempo es pasado. Es columnista del periódico El Tiempo, tiene 3 hijas, María, Manuela y Miranda. Habla inglés, francés, italiano, alemán y lee como todo el mundo griego antiguo, anglosajón y latín. Y ustedes me preguntarán que qué hace un escritor tan connotado y tan brillante e ilustre como Juan Esteban Costaín hablándole a un grupo de graduandos de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Déjenme revelarles que Juan Esteban también sabe de administración. Es lo que le falta. Muchísimas gracias y recibamos a Juan Esteban con un gran aplauso. Muy buenas noches a todos, señor rector, señor decano, señor secretario, directivos de la universidad, señores profesores, graduandos, familias, señoras y señores. Siempre, en ocasiones parecidas a esta, e incluso en otras menos solemnes, se cita la famosa frase de un psicoanalista argentino, ¿de dónde más?, que iba a dar un discurso y antes de empezarlo le dijo al auditorio: buenas tardes, antes de hablar me gustaría decir unas palabras. Yo hago lo propio hoy y aquí para agradecerle de manera muy especial a mi querido amigo Rafael Santos, rector de la universidad, por conferirme el honor y el gusto y el privilegio de estar esta noche con ustedes, por dejarme decir estas palabras. Alguna vez le conté a él en privado, y lo repito en público para dejar constancia,
que hace un par de años en Madrid me dijo un profesor amigo que su sitio de trabajo, la Fundación Ortega y Gasset, estaba a punto de firmar un convenio con la Universidad Central. Me preguntó que yo qué pensaba. Le dije sin vacilar la verdad, que creo que esta es acaso la mejor universidad de Colombia, y no hay en mi entusiasmo razones demagógicas, ni salamería, ni ganas de quedar bien. No es que yo diga lo mismo a donde vaya, no es que me la pase graduando gente de aquí para allá, no. Pero creo que la Central, si me permiten el apelativo cariñoso, es todo lo bueno y ejemplar que una universidad debe ser. O para decirlo mejor, es una universidad de verdad. Un sitio donde lo importante no ha dejado de serlo jamás, todo lo contrario, y donde lo urgente no ha logrado desterrar valores y saberes primordiales que el mundo necesita cada vez más y que por desgracia van siendo extirpados día a día del periodismo, de la política, incluso de la academia, que debería ser su refugio natural y hace mucho dejó de serlo. Yo tengo un sesgo inocultable, por supuesto, y nada me conmueve más que la defensa de eso tan abstracto que solemos llamar las humanidades, es decir, la literatura, la música, la pintura, la filosofía y, por supuesto, la técnica, la comprensión más profunda de lo humano, digamos, enriquecida siempre por la curiosidad inagotable, por el diálogo, por la certeza de que ningún conocimiento es inútil y que cuantas más cosas suscitan nuestra pasión y nuestro entendimiento, nuestra perplejidad, mejor vamos a ocuparnos de nuestro oficio, por modesto o restringido que sea. Decía Lichtenberg que quien solo sabe de biología, ni siquiera sabe de biología. Es también la frase lapidaria de Ortega y Gasset cuando en la rebelión de las masas dijo que el especialista es el bárbaro de nuestro tiempo. Y lo dijo en 1927 como un vaticinio para una época y una sociedad, sin duda la nuestra, en la que cada vez más gente quiere saber más y más de una sola cosa, ignorando, eso sí, todas las demás. La universidad es un antídoto contra ese empobrecimiento deliberado y absurdo de la vida. Y en ese sentido, ya digo, la Universidad Central es un ejemplo, una especie de apuesta cada vez más romántica y más exitosa por lo humano, por las humanidades, por la belleza y por lo fundamental. Y aprovecho este elogio muy sincero de la Central para evocar la memoria de uno de sus maestros emblemáticos que nos acaba de dejar, el gran Roberto Burgos Cantor. Murió hace apenas 2 semanas, creo, o quizás menos, y en todos los obituarios y en todas las cosas que se dijeron de él para celebrarlo, en toda la nostalgia y toda la tristeza que iban aflorando en los periódicos, en Twitter, en Facebook, quedaba claro que Roberto era no solo el descomunal escritor que siempre fue, uno de los mayores y mejores de nuestra lengua, sino también, y eso es más importante, una persona irreemplazable, un hombre dulce, bueno y generoso, un espíritu noble que jamás hirió a nadie con sus palabras. Al contrario, y esa es como otra vertiente de su propia obra, su vida, su manera refinada y delicada de aproximarse a los demás. Lo dije en otra parte, apenas me enteré de la triste noticia y lo repito aquí, ¿dónde mejor? La amabilidad, la bondad, la excelencia, la generosidad. Roberto Burgos Cantor profesó los valores más escasos de la literatura y de la humanidad, los más altos, y al hacerlo las honró a ambas con su nombre. También a la Universidad Central la honró con él, y sé de buena cuenta que lo hizo dichoso. Por eso lo recuerdo esta noche, como si habláramos bajo la ceiba de la memoria. Sin embargo, elogios
nostalgia y agradecimientos aparte, Rafael me pidió que en este discurso fuera yo muy duro y muy provocador. Así que me dejo de tanto mensaje optimista y tantas palabras bonitas y voy a la cruda realidad. Ustedes vinieron aquí a estudiar. La mayoría incluso pagó, o sus papás, o el ICETEX, o algunos aún de su propio bolsillo, pero eso es lo de menos, una suma semestral que contada durante los 10 o incluso 12 semestres que puede llegar a durar una carrera, serviría para iniciativas muchísimo mejores y más gratas y más provechosas que la de obtener un simple cartón. Viajar, por ejemplo, o montar un negocio, una peluquería, una cantina, o no hacer nada, pero a lo grande, que es una de las maneras más dignas y heroicas de hacer algo. Al menos durante un buen tiempo en el que uno podría verse las mejores películas de la cartelera o las mejores series, y comprarse los mejores libros, e incluso hasta leerse un par de ellos, y comer en los mejores restaurantes y parrandear con los amigos. En fin, la vida suele ser muchísimo mejor que la academia. Por eso dijo alguna vez George Bernard Shaw, hablando de cuando su mamá lo llevó por primera vez al colegio, abro comillas, mi madre me trajo de la mano a este sitio atroz, en cuyas puertas tuve que dejar a la felicidad y entonces entré, cierro comillas. Es una cita de memoria que ni siquiera tengo ganas de verificar, pues podría ser aún más amarga y elocuente. Sin embargo, todos sabemos que en un país como Colombia, la educación superior entraña un verdadero privilegio y que solo una porción minoritaria, aunque cada vez más grande de la sociedad, también es cierto, accede a ella. Una especie de élite a pesar de sí misma, que por el solo hecho de tener la plata para la matrícula, en el caso de las universidades privadas por lo menos, ya está en una condición de ventaja y superioridad frente a millones de personas, algunas quizás con talento, con vocación, con más ganas de estudiar que muchos de los que lo hacen con tanta apatía, millones de personas que tienen que sobrevivir como sea, sin haber pisado jamás un salón universitario y sin haber cumplido el sueño, un poco absurdo y contradictorio, de que a uno le digan doctor. Así que estudiar en la universidad es, al menos en este país, un asunto de pocos, casi un lujo, sin que al final importe tanto cómo se conquista ese lujo. Pero lo curioso es que esos pocos que logran estudiar no me parecen pocos, sino demasiados. Y no solo por lo económico, ¿de dónde saca tanta gente, por poquita que sea, tanta plata para estudiar? Sino también, y sobre todo, por lo que ya decía yo antes. Habiendo tantas cosas mejores para hacer, no me explico cómo tanta gente quiere entrar a la universidad, como si fuera una obligación, cuando resulta que es todo lo contrario. Hay sociedades, que suelen ser las que funcionan mejor, en las que esa obsesión aberrante por los títulos y la limpieza de sangre se superó hace mucho, y cada quien puede buscar su suerte como mejor le parezca y como mejor pueda, sin que el hecho de haber estudiado o no una carrera diga nada de la índole de la persona ni de sus posibilidades vitales o laborales en un mercado en el que al final lo que importa es si la gente hace bien lo que hace, no si en algún lugar recóndito de su casa o de su alma hay colgado un lánguido diploma. Acá, por supuesto, las cosas no son así. Y aunque nos parezca increíble, seguimos aferrados a nuestra pasión colonial y tan hispánica porque los símbolos y los discursos, las formas, los títulos, terminen legitimando lo que somos y a veces también, qué tristeza, reemplazándolo. Esa es quizás la razón por la que tanta gente entra a la universidad sin tener ninguna aptitud para ello, sin tener ganas ni conciencia y sin saber que al final el propósito de la universidad, como institución, como la institución medieval que es, no es solo volvernos profesionales, que eso es lo de menos, para eso está la vida o la suerte o el azar, sino volvernos sabios, es decir, aprendices, almas insaciables y curiosas que cultivan a diario su amor por el conocimiento y para las que el conocimiento mismo, así, casi como un objeto,
como una aventura y una posesión diaria, es el mejor de los premios posibles. ¿Acaso el único premio posible? Sé que suena muy pretencioso y delirante, y que en la sociedad moderna y capitalista, a estas alturas del capitalismo además, la universidad es una madraza inevitable de actores en serie del sistema productivo, actores de reparto muchas veces, incluso extras. Un sistema productivo que se nutre a diario justo de eso, de la masificación de todo, incluso de lo más bello y elevado. Cuando en esta época nos preguntamos tanto por las causas de nuestro fracaso como especie, se nos suele olvidar que buena parte de las instituciones con las que vivimos y por las que vivimos, desde la universidad hasta el matrimonio, desde la familia hasta el Estado, pertenecen a un mundo que se acabó hace tiempo y que era un mundo pequeño, casi minimalista y bucólico. No me parece serio ningún análisis de nada que prescinda de este dato atroz y definitorio. En solo el siglo XX y lo que va del XXI, la especie humana se quintuplicó y pasó de tener 1.400 millones de personas en 1906 a tener 7.500 millones, que son las que hay hoy en este voraz transmilenio redondo y flotante al que llamamos la Tierra, y de cuyo final apocalíptico decía hace años un gran amigo mío, poeta, borracho y mujeriego: no puedo creer que haya gente tan optimista que crea que el mundo de verdad se va a acabar. Estamos viendo además, como saben todos los que están aquí, y si no lo saben basta con que miren sus teléfonos, estamos viviendo además, como saben todos los que están aquí, y si no lo saben basta con que miren sus teléfonos, en una nueva civilización, la que el filósofo francés Michel Serres llama la civilización del dedo pulgar. Un mundo en el que la vida nos ocurre toda por una pantalla y se nos van los días haciéndolo todo, desde el amor hasta los pagos en el banco, sin especificar que eso puede ser más emocionante, con ese dedo prodigioso con el que también chateamos y opinamos por Twitter. Les damos varios likes a unas fotos en Facebook de personas que por lo general no nos interesan, y en un minuto podemos consumar, sin siquiera levantar la mirada, el sueño eterno de la humanidad, el que casi alcanzan los griegos en el siglo II a.C. y los sabios de la Ilustración europea en el siglo XVIII. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad ilimitada de saberlo todo, de tenerlo todo allí, al alcance de la mano. Eso es Internet, como la desembocadura de la historia toda, como si toda la historia hubiera ocurrido para estar ahora allí, en Google, mientras nos asomamos a esa ventana que son las pantallas de nuestros computadores y vamos arponeando lo que se nos antoje, una canción, un recuerdo, la noticia de lo que ocurrió hace mucho o está por ocurrir. La eterna ilusión enciclopédica del hombre es la red, y es imposible no darse cuenta de que frente a ella todo lo demás parece obsoleto e innecesario. Incluso los profesores, como lo decía ahora el rector. Hace poco me leí un libro magistral, uno de los mejores que me haya leído en la vida. Lo escribió Jordi Llobet, un gran pensador catalán que tradujo a Kafka y que fue discípulo de Martín de Riquer. Se llama Adiós a la universidad, el libro, y es un ajuste de cuentas con las miserias de la academia y con las pequeñeces que la echan a perder. La envidia, la vanidad, la insignificancia. Pero es además un canto de cisne, la despedida de un gran profesor que después de más de 30 años de estar enseñando las humanidades se da cuenta de que competir a estas alturas de la vida contra los teléfonos inteligentes es casi imposible, una guerra perdida, y por eso se va, se está yendo. También en Japón, en la primaria, muchas escuelas han reemplazado a los profesores de carne y hueso por robots que son imbatibles, pues además de que tienen un motor de búsqueda más rápido y potente que el de cualquier ser humano, exhiben una gran ventaja competitiva. No cobran sueldo, no toman café, no pagan la seguridad social, no hablan mal del rector y solo hay que hacerles mantenimiento una vez al año, aunque esto último ya sería mucho para más de un colega que conozco bien y que prefiero no nombrar para no dañarle la ilusión.
Entonces, de verdad, ¿qué sentido tiene estudiar en la universidad en un mundo así? ¿Qué sentido tiene venir aquí y luego graduarse? Bueno, pues quizás en la pregunta está la respuesta. Justo en un panorama tan desolador y crudo como el que acabo de dar, está la esperanza. La universidad, como su nombre lo indica, fue el esfuerzo medieval por salvar al universo, en un momento de la historia de Occidente en que todo lo que valía la pena conservarse amenazaba con su extinción final. Pero gracias al heroísmo de quienes aman el conocimiento, el mundo, ese mundo se salvó, y ahí sigue estando, intacta la grandeza de quienes enseñan y quienes aprenden, su importancia, porque no hay computador ni motor de búsqueda que pueda reemplazar eso, el fuego y la pasión, la consolación de la filosofía, como diría Boecio. Justo porque en este mundo nuestro de hoy ya todo está allí, en un segundo, a un clic, necesitamos más que nunca de quienes sepan no solo leer lo que ocurre, sino sepan también interpretarlo, hacerlo comprensible en medio de esta algarabía en la que todos creemos tener algo que decir y, aún peor, lo decimos. Para eso vienen ustedes a la universidad, creo yo, y me perdonarán el atrevimiento, para forjar el criterio, no más, para saber estar en el mundo, para pensar. Lo demás está allá afuera y cada quien que se rasque con sus propias uñas. Siempre me aterró que en el colegio nos preguntaran que qué queríamos estudiar, y me aterraba más que hubiera mucha gente que lo supiera con tanta decisión, cuando de sobra se sabe que eso es algo que uno solo puede contestar cuando termina la carrera, no cuando la empieza. Solo cuando uno ya es grande empieza a saber qué era lo que quería hacer cuando sea grande. Por eso, hablar de que en la universidad la gente aprende una u otra cosa como si el colegio se tratara, y además es mentira, en el colegio uno tampoco aprende nada, por fortuna, es una tontería. Con que la gente aprenda en la universidad a saber qué es de verdad lo que le gusta, su vocación, su pasión, ya es mucho. Y el resto dejémoselo en manos al destino o al azar, que suelen transitar la misma senda y al mismo tiempo. O como decía Mallarmé, sin que esto tenga mucho que ver, pero la frase me gusta mucho y la quiero citar: un golpe de dados no abolirá el azar, tampoco el encanto. Si crees que puedes vivir sin escribir, no escribas, decía Rilke en sus cartas a un joven poeta. Lo mismo les digo, queridos graduandos, si creen que pueden vivir sin estudiar, no estudien. Pero en cambio, si creen que no pueden vivir sin hacerlo, siéntanse dueños del mejor de los destinos, el mejor de los azares, y no esperen de la vida otro premio, porque ese ya lo es de sobra. Para eso llegaron ustedes hasta aquí. Ese era el secreto, y yo se lo digo aunque Rafael me pidió por amor a Dios que no lo hiciera. Hay un famoso poema de Cavafis sobre Ítaca que le encanta a un jefe que alguna vez tuve y que es un sabio y un gran educador y siempre se lo lee a sus alumnos. Empieza así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Y luego, más adelante, sigue el poema: ten siempre Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y el último verso: y al atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, Ítaca te dio la hermosa travesía, sin ella jamás habrías emprendido el camino. Los felicito de todo corazón por haber llegado hasta aquí, a todos, y les auguro lo mejor en este viaje que apenas empieza. Así que no paren de remar, porque como decía Cervantes, o Maluma, ya uno no sabe quién dijo qué, no hay nada mejor que la posada, no hay mejor posada que el camino, ni mejor comienzo que un final. Un abrazo y muchas gracias a todos.